Y hoy toca unboxing de Stationery Pal. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que no paráis de pedirme tanto aquí como en Instagram. Os dejo mi cuenta de Instagram por aquí. Y es un nuevo unboxing de Stationery Pal. Bueno, la caja ya la conocéis y como siempre digo, a mí me han llegado pedidos tanto en caja como en sobre. Luego siempre hay gente que se queja en los comentarios, a mí me mandan sobre. Bueno, pero es que al final lo que importa es la caja o lo que viene dentro. No sé, ¿eh? No sé. Son cosas que se me pasan a veces por la cabeza. Esta vez me ha llegado caja, otras veces me llegan sobres y me he decidido a pedir porque había algunas cosas, algunas novedades que me interesaban para completar una colección que ahora mismo la veréis. Y luego además porque también han empezado a incluir materiales de arte. Una de las cosas que han incluido son las Kuretake, lo que pasa es que yo ya las tengo todas, pero están tanto las perladas como las normales, creo que es la de 24. Y luego han incluido también papel de acuarela, han incluido también unos rotuladores bastante interesantes, así que no os quiero desvelar lo que habrá aquí dentro antes de dar las gracias a los miembros de la tripulación, que los tenéis por aquí al lado. He abierto un nuevo nivel de miembros de la tripulación, porque bueno, mucha gente me ha dicho que le parecía caro, que sí que le gustaría suscribirse, pero que no se lo podía permitir, entonces he abierto un nivel más bajito que no tiene acceso a los vídeos extra, pero que sí tiene acceso a todo lo demás. Tiene acceso pues a tener los iconos en el chat, a las publicaciones de la comunidad y al chat privado. El de voz no, el de voz es solo para los miembros de la tripulación, no para la tripulación junior, en Discord, que quizá os lo deje por ahí abajo, pero el link caduca en una semana, así que tendréis que ser rápidos. Bueno, vamos a abrir ya la caja, os la enseño aquí arriba, es la misma caja que recibí la última vez, es el cambio de diseño que han hecho en las cajas que son así un poco más grandes y vamos a ver lo que hay dentro. Oh, esto es nuevo, no sé si se ve. No, que sí, ahí se ve. Hay un astronauta, es un sello que han puesto con una tinta como brillante. Es un sello. Y luego esto es nuevo. ¡Ah! Que lo rompo. Bueno, vamos a ver. Esta postal también es nueva. Gracias. Mira, es la tarjetita que tenían antes, pequeña. Ahora tienen una postal. Lo primero que hay. Bueno, esto era una de las cosas, voy a coger la libreta, una de las cosas que quería y son los nuevos Zebra metálicos que han sacado en 0.5. Voy a apartarlo, que no se spoilee todo antes de que lo empiece a sacar. No sé si todo lo que he pedido se puede probar en esta libreta o si tendré que sacar alguna otra cosa, pero bueno, yo creo que no. Bueno, DecoShine. No sé qué diferencia habrá entre estos y los otros, los metálicos que ya tengo, aparte de que estos son 0.5 y mirad qué bonitos. Esto es holográfico y el boli es negro. No quiero abrirlos todos, la verdad. Se llaman DecoShine y no sé qué color debe ser este porque por aquí no veo que lo ponga. Bueno, este debe ser el rosa. A ver, no son metálicos como esperaba. Igual son para negro, para escribir en negro, porque aquí no veo ni brillo ni veo nada, ¿eh? A ver, voy a probar otro. Pero los metálicos, por ejemplo, sí escriben y se les ve el brillo, pero a estos no, tampoco. No son metálicos. ¿Qué gracia tienen estos rotuladores? Pues no lo sé, estos bolis. No tengo ni idea. Yo metálicos no los veo. Ah, vale. La gracia la tienen en papel negro. Y tampoco tienen mucha. ¡Qué decepción! Creo que son los primeros Zebra que me decepcionan. Son como... o sea, no son muy diferentes a los Milk. No son nada diferentes. A ver, voy a probar el dorado. Tampoco. Esto no es dorado. No, es que no tienen... No brillan, no. Son mate. Son mate. Pues bueno, ya los tengo. La colección completa. En fin, sabéis que yo de Zebra lo colecciono todo, así que pues está bien tenerlos, pero no me gustan. Qué triste, ¿no? Pensaba, no sé, pensaba que eran metálicos en 0.5. Bueno, otros de los nuevos colores, de los nuevos bolis de Zebra que han sacado, que son los Sarasa R,
y son edición limitada. No sé por qué se llaman Sarasa R, no sé qué tienen de especial, pero bueno, no tienen mucho de especial. Sigue sin poner los colores. Ah, bueno, aquí sí que lo pone, pero lo pone en japonés. O sea, esto es como, son colores como el set en sí, todos los sets tenían, bueno, a ver, lo que tiene de especial es que son 0.4, pero bueno, también los Zebra lo son. Los Sarasa normales puedes encontrarlos en 0.4. Lo que tiene de especial es que los sets son como para estudiar. Entonces estaba este que era el set de, yo qué sé, de idiomas, el otro que era el set de química. Entonces aquí, por ejemplo, te dice el color del tema, el color del tema, el color del texto, el color de las cosas que quieres destacar, el color de la información y el color de las check, pues de las cosas que hayas estudiado, supongo, o algo así debe ser. Entonces te montan unos sets de colores para que estudies, pero vamos, son Zebra, Sarasa, igual, no tienen mucha diferencia y de hecho el color tampoco es nada del otro mundo. Zebra, me estás decepcionando. Pues he cogido alguno más de esos. He cogido este en el Blue Black o no sé si es Grey Blue, uno de los dos, porque también los venden sueltos. Lo que no me gustaba de los sets es que los sets se repetían los colores. Entonces no podías cogerte todos los sets y decir, ya tengo todos los colores, no, tenías que ir por ahí alternando. Entonces cogí un set o dos, no lo sé, y cogí alguno, no, uno cogí. Y cogí alguno suelto. ¿Cogí uno suelto solo? Juraría que había cogido dos, bueno, es igual, ya lo comprobaré porque no veo que haya más bolis por aquí. Al final igual lo saqué porque era ya... ¿Qué es esto? Pinza. ¡Ah, sí! Cogí estas pinzas porque a veces me hacen falta. Y nada, unas pinzas sin más, metálicas, que ahora mismo no sé para qué me hacen falta, pero el otro día, por ejemplo, estaba haciendo no sé qué que necesitaba pinzas y no tenía. ¿Qué era lo que estaba haciendo el otro día? No me acuerdo. Supongo que lo de los imanes no era, porque unas pinzas metálicas con imanes son absurdas, pero algo estaba haciendo que me hicieron falta pinzas y que al final no las tuve y lo tuve que hacer con las manos. ¡Otras! ¿He pedido dos pinzas? Puede ser. Unas azules. O sea, con... Sí, vale, es que no sabía si coger las rectas o las curvadas. Y entonces pues las cogí las dos porque tampoco eran muy caras. Y eso, pues ya las tengo ahí para cuando me hagan falta para no sé qué. Bueno, ¿qué más hay por aquí? A ver, me voy a dejarlo mejor para el final. Aquí hay pegatinas. Pegatinas de su colección. Oh, esto me gusta. Son con días de la semana. ¿Son la misma? No, son diferentes. Hay dos diferentes con días y con meses. Una de física, carnaval, oh, esta me encanta, de cosas de papelería y de cosas de graffiti. Estas deben ser sus nuevas colecciones. Las pegatinas, que ya sabéis que tengo por ahí un montón. Bueno, por aquí están los regalitos. Tenemos un pin de Lisa Simpson. Esto que no sé muy bien lo que es. Debe ser una pegatina de arcoiris. Tenemos otro pin. Sabéis que tienen la película esa. Las pinzas tienen su utilidad. Ah, vale, esto me lo han mandado por una cosa que he pedido. Una flor. Las gomas de borrar, que ya sabéis dónde van, ¿no? Bueno, no había cogido esto porque no sabía si venían gomas de borrar. Así que... mirad, qué bonito. ¿No hay más? Yo quiero alguna más. Ah, mira, otro helado. Bueno, esto ya empieza a llenarse, ¿eh? Lo voy a dejar aquí. Bien, aquí hay algún boli más. Estos bolis son de Pilot. A ver si ahora me van a gustar los Pilot en vez de los Zebra. Son una colección nueva que salió, que de hecho creo que es limitada, que es muy rara. Mirad que tienen... eso es la tinta y es muy extraña. A ver, voy a abrirla. Es blanca. Yo creo que no va a escribir en blanco, de hecho. No son Pilot Juice, son Pilot Il Mili. Entonces, se venden en sets. Bueno, no escribe mal en Pilot Il Mili. Se venden en sets y por separado, pero los sets estaban todos agotados, así que me compré los colores que me parecían más interesantes. Había un morado también, pero creo que estaba agotado en suelto. Y ahora lo voy a probar en negro.
Este es como un salmón, ¿no? No sé si tiene los nombres, si lo tiene en japonés. Bueno, en blanco no se ven prácticamente. Supongo que estos funcionarán en negro. El negro parece blanco. Este no está mal, este sí que se ve más azul. Me recuerdan a los Milk de los Zebra, pero un poco menos potentes. Me alegro de no haber cogido un set. Y bueno, lo último que hay así suelto. He cogido un Tombow de alcohol porque no sabía muy bien cómo iba esto a funcionar. No creo que en esta libreta vaya a funcionar bien. Uf, es fosforito. Pensaba que sería como el rosa que me gusta. Ah, mira, tiene una punta, pensaba que sería de rotulador, pues no, tiene una punta de marcador y una punta pincel. Y obviamente pues esto traspasa, porque son rotuladores de alcohol. Entonces pensaba que sería el mismo color, porque juraría que el código es el mismo, el 723, de ese Tombow que me gusta tanto en los normales, pero no, es fluorescente. Pero bueno, sí que son tipo los Copic. No debería pintar aquí, porque aquí atraviesa, pero tipo los Copic, rotuladores de alcohol. Y luego cogí este Kuretake, que no sé si es... Ah, no, este es de agua. Que creo... Oh, no me digas que cogí el de punta pincel de verdad. Yo creo que no. No. Este es como uno que me llegó en una caja. Uf, qué color. Uno que me llegó en una caja de estas de suscripción. Pensaba que sería otro color. Mirad el color del tapón y mirad el color del rotulador. Es muy oscuro. Peach Pink, dice. Esto no es Peach Pink ni de coña. Esto es rosa fluorescente. Pero bueno, me gustan estos rotuladores. Creo que son chulos, pero me he equivocado en el color. Y lo último que he pedido, bueno, las dos últimas cosas. Primero, un pack, que para eso es esto, de papel de acuarela de Baojón, porque lo tienen. Solo lo tenían en un tamaño y solo lo tenían en un tipo de grano, que era el fino. Bueno, el fino, que si lo buscáis en tiendas españolas, es satinado. Entonces es el del papel este rosa y es el académico, que me gusta mucho. Entonces lo cogí pensando que era el que me faltaba por probar, y en realidad no, en realidad lo había pedido en un pedido de AliExpress que tardó un montón en llegar, pero que ya me ha llegado, así que ya lo he probado. Vale, veis, con esto por aquí quitamos las hojas. Vale, y este es el liso, que es muy chulo. Si habéis estado en algún directo lo habréis visto ya, porque ya lo he probado en directo. Y esto, que tenía muchas ganas, que son los Faber-Castell Pit. Entonces había varios sets. El que me interesaba no era este, pero estaba agotado. Y a ver cómo se abre esto. Vale. Este, no sé, no, creo que era el básico este, como de los colores así un poco más. Son unos rotuladores que tengo ganas de probar desde hace tiempo, que los he visto por bastantes sitios y me apetece ver cómo son y qué hacen. Son Pitt Artist Pen Brush Waterproof. Oh, eso está bien. O sea, dice que tienen tinta India Ink, no sé lo que será India Ink, pero que son waterproof, vamos, a prueba de agua. Ah, tinta china. India Ink es tinta china. Vale. Está en español y yo aquí haciendo el tonto. Tinta china, resistente al agua, resistencia limitada a la luz. Resistencia limitada a la luz. Wow. Entonces, si son resistentes al agua, se podrán usar con acuarela. ¿Y esto traspasa? Bueno, con ese color seguramente no, con el amarillo no. Vamos a probar este rosa, que es como potente. Mira, se parece bastante a ese. Y el tema de las rayas lo llevan bien. No traspasan. Pues me parecen chulos. Yo no debería hacer un vídeo sobre estos rotuladores. Primero, el segundo, que es el 100. Este es el 103. Este es el 104. Irán todos. 114. Uy, este no se ve. 116. 131. Coral.
Oh, qué bonito. Es 129. Bueno, este es el rosa de ahí arriba, que es muy guay también. 239. Este amarillo 171. O sea, verde. Este es el verde radiactivo. 162. 148. Uy, este se ha salido. 220. Y este es como un gris, ¿no? 230. Tienen estrellas. No sé si eso será la resistencia a la luz. Tienen 2 estrellas ahí. Dice que se guarden en horizontal. Bueno, pues estos son todos los colores que vienen en este set. Y no era el set que yo quería, pero bueno, no está mal. Yo quería el de tonos piel, que me parecía súper bonito, pero estaba agotado. Y quería el de grises, que también me parecía muy bonito, pero también estaba agotado. Aquí hay más cosas. Nada, la muestra de los colores y poco más. Tinta china pigmentada, alta resistencia a la luz, resistente... Ah, aquí dice alta resistencia. ¿Y por qué en el rotulador pone no sé qué? No sé. Olor neutro, sin ácido y disponible en 60 colores. 60 colores. Ah, se me han movido todos. Yo tengo 12. Pues todavía me quedan unos cuantos que yo no sé si los coleccionaré. Se han movido todos dentro de la caja. Bueno, pues eso ha sido todo. Me ha gustado mucho ver que Stationery Pal está trayendo cosas también más relacionadas con el mundo del arte, porque eso significa que puedo seguir visitando la página y seguir disfrutando de sus cosas. Y en fin, bueno, eso, la novedad de bolis y eso han sido estas cosas que ha sido un poquito fail, pero ¿qué le vamos a hacer? Formarán parte de la colección. De todas formas, Pilot ya sabía que probablemente no me iba a gustar. Y ya sabéis que tenéis las Kuretake, que las podéis conseguir allí y además con mi código tenéis un descuento, entonces pues no está nada mal. Yo creo que están las 3 perladas, la opal creo que no está, la verde, y luego de las normales me parece que es la de 24, pero bueno, como yo ya las tenía todas, pues no iba a comprar Kuretake. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Decidme ahí abajo qué ha sido vuestra cosa favorita de todo esto que ha llegado. Yo creo que van a ser los Faber-Castell, pero no sé qué uso puedo darles. Así que eso también estaría bien que me dijerais, ¿para qué se usa esto? Yo solo lo he comprado porque me parecían súper bonitos, pero no sé para qué usar rotuladores así en general. Y nada, que lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Me estoy despidiendo rápido porque me queda un minuto escaso para que esto se corte, y eso, que la maldición de YouTube ha vuelto, que queremos acabar con ella, que no sé ya qué hacer, y que me han dicho, Isa, ponte a gritar y pon la música fuerte y conviértete en un canal de chillonas, pero no me apetece, gracias. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo, y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya es hora y porque, oye, ya, el botón de plata debe llegar ya porque es importante. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales. Llevará ya un rato por aquí por pantalla, y además pues también tenemos Discord, que lo voy a dejar ahí abajo, aunque os recuerdo que el link caduca, y allí aviso, no sé, me ayudaron a configurar un bot y avisa solo, y además yo conseguí configurar que avisara de las actualizaciones de mi blog y todavía no sé cómo lo hice y me siento súper orgullosa de mí misma. En fin, que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Ah! Me han sobrado 5 segundos.